Bueno, pues en primer lugar, darles las gracias por estar aquí esta tarde. En esta tarde anterior que tenemos dos personas en esta mesa excepcionales, no yo, desde luego, sino María Moliner. Me saldrá alguna vez María Zambrano, perdonad si me sale María Zambrano, porque es automático, ¿sabes? María Moliner nació en 1900, es decir, que estamos celebrando conmemorando su 125º, es decir, 125 años de su nacimiento, y Andrés Neumann, que siempre te lo digo mal, que nos ha regalado un texto luminoso sobre la gran María Moliner. Te voy a hacer una pregunta, pero no me la contestes, ¿vale? No me la contestes todavía. Eso nunca me había pasado. Andrés, ¿eres conscientemente de escribir la novela de que iba a ser un parteaguas? En esta expresión mexicana me encanta, que es decir, un antes y un después en la apreciación de la biografía de María Moliner, incluso de su labor como lexicógrafa. No me contestes, ¿vale? Voy a dar unos pequeños datos biográficos que, bueno, que aquí te conocen todos, así que están de más, pero bueno. Pues Andrés, bueno, pues porteño, bonaerense, rioplatense. Eso sí, ¿te gusta lo de porteño? Bueno, sí, porteño de nacimiento y granadino por adopción. Licenciado en Filología Hispánica por nuestra universidad, es uno de nuestros escritores, aforista, columnista, narrador, poeta y traductor. ¿Has visto que va en orden alfabético? Más reconocido y más leído y más admirado. Su primer libro fue un poemario titulado Simulacro al año del 98. Al año siguiente apareció su primera novela, Bariloche, que fue finalista del Premio Hernández, y su consagración como novelista llegó con El viajero del siglo del 2009, Premio Alfaguara y Premio de la Crítica. Ahora yo voy a dar un salto a las últimas publicaciones, los demás están en internet, no hay problema. Y voy a hacer referencia a tus últimos libros. Anatomía sensible, umbilical, pequeño hablante y, como no, hasta que empiece a brillar, de este año. Voy a leer bueno, expuse a la Pepa porque se fue a Sevilla porque su hija iba a dar una grande madre, ¿no? Del término madre de María Moliner. Y se ha complicado un poquito el parto y entonces está por la hija en Sevilla, ¿vale? Pero me ha mandado un texto que voy a leer para tener la presentación también ahí. Pues dice el texto de Pepa. La presentación de este libro es también un homenaje a María Moliner, que nos gustó nombrar el silencio y el sonido de las palabras y las mujeres. El título es de ella, así que es suyo. Todo nos habla de la formación del autor como filólogo, la profesión soñada por María, que siempre se impuso a aceptar la realidad como punto de partida. Sigo en las siguientes citas y las que recoge son. Dejaron de hacerle preguntas a la madre, creció en su propio silencio, fue una hablante madura, de la página 37. Sordas las fotos, el padre se fue hacia las Américas, de la página 39. Esta patraña de que una imagen vale más que 1000 palabras de la economía de la lengua será la rebaja de la matrícula, de la página 40, otra cita más, fue recibida casi sin palabras, ya estaban todas ahí dentro, en el archivo de Simancas, de la página 55. Sus libros seguían atrapados en caja, hablándole a nadie, página 56. Ahora ya dice Pepa, insistiendo en la personificación, el autor une su propio amor a la palabra en el valor fundacional que María tiene que para María tienen estas. Y cita, la síntesis se diluía y bloqueaba los poros de las palabras, la puntuación se unía. Vuelve a insistir Pepa. El carácter pedagógico que va unido a la palabra y acaba uniéndose al quehacer profesional de María. Aprendió que poner notas era una incómoda forma de autorretrato. Y entonces se pregunta a Pepa, ¿esto, como lo siguiente, es de María o de Andrés? Y dice, María se preguntaba qué función cumplía la lectura en la resolución de conflictos. Las familias le decían por qué iban a perder los hijos el tiempo leyendo. ¿Qué tal la página 100? También dice, los libros abrían huecos en nuestras coordenadas, de la 101. El forro es como la blusa de trabajo, que conserva y guarda limpio el traje. Y ya para terminar el texto de Pepa, lo que definitivamente queda claro es el valor definitivo de que cuando acabó la libertad en España, María Moliner supo guardar un lugar para la suya propia y este libro le pone en valor. Gracias. Yo creo que la parte final es muy bonita, ¿no? Pues estas son las palabras que me ha mandado Pepa. Recuerda la pregunta que te había hecho el parteaguas, ¿vale? Sí. Y luego, ya luego, pues me gustaría que empezara, ¿cuándo empieza tu interés por María Moliner?
cómo te documentaste y el tiempo que dedicaste a la lectura en sí. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por invitarme a compartir este ratito. Para hablar de María Moliner y demás cosas que tienen que ver con ella, lo primero que estaba viendo es el cartel de las Jornadas Andaluzas de Psicoanálisis que dice síntomas de ayer, síntomas de hoy. Y de algún modo tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? Me dice mi padre, tratando de ser discreto y no lográndolo, que suba la voz. A ver. Ay, genial, muchas gracias. No, ya está. No tengo ningún problema con esto. Gracias. ¿Ahora sí se escucha? Perfecto. Pues nada. No, si no, porque vamos a hablar del silencio, pero la idea no era performar el silencio permanentemente, porque si no, imagínate el lío, ¿no? Así que bueno, eso, decía que muchas gracias, que buenas tardes, y que en ese cartel de los síntomas de ayer, síntomas de hoy, me pareció un lema que viene a cuento de muchas cuestiones y también la de para qué se celebra un centenario o para qué se conmemoran ciertas cosas. Conmemorar es un verbo precioso porque tiene que ver con hacer memoria en equipo, ¿no? Con la memoria colectiva. Hacer memoria se puede hacer individualmente o podemos creer que lo hacemos, pero conmemorar siempre tiene un matiz gracias a esa preposición aparentemente imperceptible pero muy importante que colectiviza esa memoria. Estamos celebrando, sí, el 125 aniversario del nacimiento de doña María Moliner, que nació en el año 1900, y por lo tanto, como ella decía, era tan vieja que nació en el año 0, eso decía. Pero también estamos conmemorando el centenario de otras mujeres brillantes que se congregan en este año 25, que es un poco redondo por muchas razones. Es el centenario de Carmen Martín Gaite, gran escritora que nació en el 25 y que perteneció, digamos, a la hornada de jóvenes escritoras que María Moliner empezó a leer mientras preparaba su diccionario. Cuando María Moliner estaba trabajando en los años 50 y 60 en su hermoso diccionario titulado Diccionario de Uso del Español, y que conocemos como el Moliner o como el María Moliner, ella se nutría de distintos modos de lengua contemporáneos, porque no solamente era una lexicógrafa encargada de repasar la tradición, las grandes plumas, las citas ilustres, sino que estaba muy atento al uso contemporáneo del lenguaje. Escuchaba la radio y tomaba nota. Leía y subrayaba periódicos. Un poco más adelante vio la televisión, sobre todo para preparar la segunda edición, que no llegó a concluir, y leía literatura contemporánea. Y Carmen Martín Gaite y también Ana María Matute, de la que también se conmemora el centenario, eran esas jóvenes novelistas que María Moliner leía. Así que de algún modo podemos reunir todos esos centenarios y post-centenarios en un solo acto, que es el de leer, escribir y compartir. La biografía de María Moliner, y se parte algo que es una palabra extremadamente preciosa. ¿Pasa algo con el micrófono? No, así mucha bien. ¿Quieres que miremos? Sí. No, ¿estáis bien vosotros? Sí. No, pero yo estoy genial. La palabra parteaguas, que es tan preciosa, y que además nombra una especie de milagro casi bíblico, ¿no? Partir el agua es como una especie de revelación, ¿no? Me parece que le queda muy grande, ¿no? Simplemente publicar un librito o una novela sobre María Moliner. Ahora bien, sí que es verdad que la publicación del libro simplemente ha puesto sobre la mesa cuestiones que pertenecen a la memoria colectiva de doña María Moliner y que no se han instalado en el imaginario por alguna razón. Si pensamos en cómo se recuerda habitualmente a doña María Moliner, se la suele mencionar primero con respecto a su diccionario. Es casi lo único que sabemos de ella. Y es casi lo único que sabía yo cuando empecé a investigar su historia. Y por otra parte, se la recuerda colectivamente haciendo algo que nunca hizo, que es trabajar en la cocina. Se suele decir que es una mujer que hizo un diccionario en la mesa de la cocina de su casa. Esto se sigue diciendo hasta el día de hoy. Y es extraordinario teniendo en cuenta que ella nunca dijo que trabajó en la cocina, no hay ninguna foto de María Moliner en la cocina y nunca trabajó en la cocina. A mí me la presentaron así, como una mujer que hizo un diccionario en una cocina. Y me parece que eso nos puede servir de punto de partida para ver cómo se construye el imaginario.
cuando construimos el imaginario, de algún modo vamos calcando gestos colectivos, atribuyendo roles, en este caso por supuesto de género y también familiares, y entonces de algún modo recordamos o conmemoramos a las personas en función de unos valores sociales colectivos. Estos son los que han ido cambiando y es como que el recuerdo de María Moliner se hubiera quedado de algún modo petrificado en la manera en que se la recordó durante el siglo XX. Por fuera de la memoria colectiva, por ejemplo en el ámbito de la lexicografía, de la gramática y de la bibliotecología, es sabido que doña María Moliner hizo otras muchas cosas. Por ejemplo, fue la gran bibliotecaria del siglo XX en España, probablemente, o por lo menos la gran bibliotecaria de los años 20 y 30. Fue muy activa durante la República, concretamente en las misiones pedagógicas y concretamente en los planes bibliotecarios. El plan bibliotecario de la España de la República, sobre todo al final de la Guerra Civil, pasó por sus manos. Hubo un fenómeno muy interesante que se produjo cuando la capital de la República pasó a finales del 36 y durante el 37 de Madrid a Valencia. Doña María estaba viviendo con su familia por entonces en Valencia y pasó entonces de desempeñar labores regionales a labores estatales, en el momento que la capital pasa a Valencia. Y allí es cuando pasa de dirigir las misiones pedagógicas valencianas a dirigir las misiones pedagógicas españolas. Y llega a diseñar un plan que se aprueba, un proyecto de ley que se conoce como el Plan Moliner de Bibliotecas, que es el que hasta el día de hoy inspira la política bibliotecaria de la España, digamos, democrática. Entonces fue una bibliotecaria sensacional que fundó casi 2 centenares de bibliotecas, que fue, y era una de las citas que había subrayado Pepa, daba consejos de cómo forrar los libros, de cómo cuidar cada ejemplar. Es decir, era una bibliotecaria preocupada de lo pequeño y de lo grande, de lo micro y de lo macro, de lo conceptual y semántico, pero también de las pequeñas necesidades cotidianas del día a día. Fue también docente, sobre todo un año en la Universidad de Murcia, y ese año es tremendamente importante, de nuevo en la historia de las conmemoraciones, y probablemente estemos conmemorando más o menos un siglo del momento en que María Moliner se convirtió en la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia. Nunca había habido una mujer ejerciendo la docencia en la Universidad de Murcia hasta que María Moliner se convirtió en esa mujer. Y esto ocurrió entre el año 24 y 25, por eso digo que estamos conmemorando también un centenario de ese momento involuntario o accidentalmente histórico que protagonizó María Moliner 25 años antes de empezar a escribir su diccionario y 40 años antes de acabar. Es decir, que María Moliner rompió muchas barreras, fue pionera en muchos campos antes de sentarse a escribir un diccionario. Entonces, el primer hueco o silencio que hay en el imaginario con respecto a doña María Moliner es que se la recuerda, si se la recuerda como autora de un diccionario, y no todo el recorrido vital anterior. Pero es que ese recorrido vital anterior y todos esos hitos en su biografía son los que explican cómo es que fue capaz de hacer este diccionario. Cómo manejó casi 500.000 de fichas en su casa, no teniendo un cuarto propio, porque era una archivera y una bibliotecaria experta, que se había pasado décadas manejando fichas. ¿Cómo es que tuvo la disciplina casi sobrehumana de escribir sola un diccionario durante 16 años hasta acumular las entradas para 80.000 vocablos y no desordenarse, no perderse y no volverse loca? Bueno, porque, por empezar, adquirió una disciplina absolutamente prodigiosa de niña cuando su padre la abandonó a ella y a toda la familia, y huyó a Buenos Aires, o mejor dicho, se quedó en Buenos Aires. Era un médico de a bordo en un transatlántico Cádiz-Buenos Aires, y en uno de esos viajes pues, se quedó allí, formó secretamente una segunda familia. Te iba a preguntar, Ander, perdona que No, por favor, no, contrario. ¿Tuvo descendencia en Buenos Aires? Parece que sí, porque de hecho, cuando María Moliner se enteró de que su padre había muerto, se lo comunican por carta miembros de esa otra familia. El padre, don Enrique, había fundado en Buenos Aires, dejó de escribir, dejó de mandar dinero y básicamente se esfumó hasta que sus descendientes le informan de que su padre ha muerto. Entonces eso hizo que María Moliner, que tenía un pasar
No le sobraba, pero tampoco le faltaba de nada. Eran, digamos, como de clase media ilustrada, para entendernos. Caen, digamos, se desplazan tras el abandono del padre. Su madre se queda sin dinero, evidentemente no trabajaba, porque en esa época, digo, en la generación de la madre de María Moliner, mujeres nacidas en el siglo XIX, prácticamente ninguna podía acceder, ni siquiera esperaban acceder al mercado laboral, pierden su fuente de ingresos y caen en una precariedad económica muy seria que se mantiene hasta que María consigue su primer trabajo. Toda la obsesión de doña María consistía en tener un sueldo propio, unos recursos propios. Como le decía ella a su hermana, cuando su hermana le decía que su madre no había tenido suerte en el amor, doña María le contestaba que lo que no había tenido era presupuesto en el amor. No le faltó suerte, le faltó presupuesto. Y es muy interesante que la joven María Moliner creciera no deseando casarse, sino deseando tener un puñetero sueldo. Cosa que consiguió velocísimamente a los 22 años en el archivo de Simancas. Entonces, siendo, digo, una mujer que adquirió la disciplina, digamos, por un abandono, se convirtió en una estudiante autodidacta y autofinanciada, las dos cosas, autodidacta y autofinanciada. Autodidacta porque, aunque orbitó en torno, y esto fue muy importante conceptual e ideológicamente para ella, en torno a la institución libre de enseñanza, casi no pudo asistir a clase, porque era una escuela estupenda, laica, progresista, pero no gratuita. Entonces costaba la matrícula y tenían que turnarse los hermanos y se le dio prioridad al hermano mayor, que era el varón y el mayor, para que pudiera terminar cuanto antes los estudios, y autofinanciada porque tuvo que trabajar para poder pagarse los exámenes libres, y fue literal y figuradamente una estudiante libre, una alumna libre. Solamente asistió un año al bachillerato, el último año del bachillerato, y ya de regreso a Zaragoza, a donde tuvieron que volver por no poder pagar el alquiler en Madrid. Y ese año coincidió prodigiosamente también, casualmente, con Luis Buñuel y Ramón J. Sender. Hay una foto mítica de estos tres personajes del siglo XX español, Ramón J. Sender, Luis Buñuel y María Moliner, en el mismo patio de un instituto que hoy se llama Goya y sigue existiendo. Es el instituto al que asistió Irene Vallejo, por ejemplo, pero que por entonces se llamaba Instituto General. En ese instituto, el último año, María Moliner por fin puede asistir presencialmente y quitarse de encima asignaturas como gimnasia, que no podía aprobar nunca y que consiguió aprobar con ciertos chanchullos. Bien, fue entonces autofinanciada, autodidacta, enormemente disciplinada. Quería ser bibliotecaria, pero durante una década solo pudo conseguir puestos como archivera de Hacienda. Ahí, al ocuparse de ordenar informes, legajos y documentos que no le interesaban, se convirtió en una experta en estructurar la información, ordenarla, reordenarla, reconceptualizarla, todo eso que después terminó haciendo en el diccionario, hasta convertirse, como digo, en una docente que fundó una escuela llamada Cosío, fundada en inspiración y en homenaje a la institución libre de enseñanza, y tomando el nombre de Bartolomé Cosío, esta figura tan importante del krausismo y de la institución libre de enseñanza. Y luego funda bibliotecas que va a visitar personalmente, ejerciendo de inspectora de bibliotecas rurales. Si tomamos todos estos oficios, estudiante libre, filóloga frustrada porque quiso estudiar filología y en Zaragoza no ofrecían esa carrera, por lo tanto elige historia y se convierte en una especie de filóloga heterodoxa, periférica, que se encarga y se ocupa de la lengua sin haber tenido la formación académica específica. Si pensamos en cómo estaba interesada en enseñar lengua y literatura, cosa que hizo en la escuela Cosío, y al utilizar el diccionario de la academia veía que no le servía para sus jóvenes estudiantes, porque decían: Juanito, busca esta palabra. Y buscaba la palabra y la palabra A la remitía a la palabra B. Bueno, busca la palabra B y la palabra B la remitía a la C. Busca la palabra C y la C la remitía a la D. Busca la palabra D y la palabra D la remitía a la A, completando un círculo vicioso perfecto. Ya entonces, mucho antes de sospechar que escribiría un diccionario, doña María se encontraba con la falta de carácter didáctico, de pedagogía que tenía el diccionario académico, que parecía escrito para gente que en realidad no lo necesitaba, o para especialistas en la materia, para filólogos y lingüistas. Todas esas inquietudes,
cómo llevar el conocimiento al pueblo llano, cómo colectivizar y democratizar la lengua y la literatura, cómo reorganizar el conocimiento ficha por ficha, palabra por palabra, documento por documento, y cómo sobre todo ser colectivamente útil y también cómo resistir ante distintas formas de autoridad y de opresión, ya sea la académica, ya sea después la política de la dictadura franquista y de la censura, o la del patriarcado mismo. Si tomamos todos estos elementos que estuvieron presentes a lo largo de toda su vida, podemos entender por qué y cómo escribió su diccionario, que se nutre de todos esos objetivos y de todos esos conocimientos. Es decir, la paradoja en la memoria colectiva de María Moliner es que si le quitamos todo lo que no es el diccionario, es imposible entender por qué hizo el diccionario, y a la vez, si releemos su diccionario atentamente, podemos ver que es un diccionario que nos cuenta su vida, nos devuelve ese hueco, nos habla de ese silencio, porque es un diccionario, a diferencia de otros, un diccionario de autora, un diccionario escrito en una época de su vida, y es un diccionario que es una cosa verdaderamente extraordinaria, que creo que no ocurre en ningún otro diccionario con esta intensidad, y es que inventa los ejemplos de uso. Los ejemplos de uso de Moliner son casi todos, o oídos en la calle, en el mercado, en la familia, son notas que doña María tomaba de cómo otras personas usaban la lengua, y o, sobre todo, ejemplos de uso que ella se inventaba como si fuese una escritora o una poeta. Y es al inventarse esos ejemplos de uso, y hablamos de cientos de miles, 80.000 palabras, con muchos ejemplos de uso cada una de esas palabras, así que probablemente estemos hablando de casi medio millón de ejemplos de uso. Pongamos que por lo menos 200 o 300.000 de esos ejemplos de uso se los inventó él. Y al inventárselos, tiraba de su imaginación, de su memoria, de su experiencia personal, y se puede releer en María Moliner no solamente como un diccionario, sino como una especie de novela alfabética en que doña María nos cuenta quién fue como ciudadana, como trabajadora, como madre, como abuela. Tuvo 13 nietos, y en el verbo cuidar, el ejemplo de uso, uno de ellos que se da, es la abuela cuida de sus nietos. Este es solamente uno de los cientos de miles de ejemplos. Otro muy interesante es cuando habla del padre o cuando habla de la autoridad, pone ejemplos de uso propios de alguien que ha tenido conflictos con la autoridad y ha tenido un padre que la ha abandonado y que ha sido médico. Todo eso está en los ejemplos de uso de autoridad. Los ejemplos de uso de autoridad en Moliner son la autoridad del sacerdote, del jefe, del padre, del médico. Ella fue creyente, pero no profesó ningún dogma religioso, es decir, creía en Dios, pero no iba a misa, creía en Dios, pero no en la iglesia. Y la primera fuente de autoridad que cita María Moliner como ejemplo es el del sacerdote. Entonces hay muchos ejemplos que nos la dibujan como ciudadana que en lugar de abandonar la lucha y el activismo, que es como se la suele presentar cuando se recuerda su participación, digamos, política y en la política cultural de la República, se suele decir. Y es así como cuentan su vida, por ejemplo, en la obra de teatro que se hizo sobre ella, el diccionario, es titulada así, el diccionario. Y es en general como se la recuerda cuando se menciona su labor en la República. Se suele decir, bueno, participó mucho en el activismo de joven, y luego se retiró a cuarteles de invierno en la dictadura, inició una especie de exilio interior. Claro, entonces a mí el exilio interior no me gusta como término, resistentes, son resistentes, porque le quitan fuerza al exilio interior, la expresión. Había que resistir. Muchos pasaron por la cárcel, muchos pasaron por... Su marido lo echaron de su trabajo, sí. Es decir, que fueron resistentes. Tiene mayor fuerza, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso es lo que quería decir precisamente, que ella siempre ejerció la resistencia desde distintos lugares. Y cuando inició el diccionario no solamente no abandonó el activismo, sino que lo intensificó, porque no hay activismo más atrevido y profundo que el meterse en cuestiones de política lingüística, igual que antes lo había estado en política bibliotecaria o en política pedagógica, se dedicó a la política pedagógica, bibliotecaria y lingüística. Y el diccionario es, digamos, como una especie de atrevimiento final en el cual le disputa el sentido al poder de cada palabra, palabra por palabra, acepción por acepción, no retirándose, sino acentuando esa resistencia
y en efecto fue como una especie de rebeldía frente a distintas represalias que se toman con ella y con su familia. Como bien dice María, toda la familia de María Moliner fue represaliada por la dictadura. Su marido, su hermana, que fue muy activo en las misiones pedagógicas también. El caso de Matilde Moliner es bien interesante, merecería otro documental, no hay documentales de María Moliner, merecería una novela. Matilde Moliner fue de las primeras doctoras en hacer la tesis doctoral de España. Si María fue una de las primeras funcionarias de España, que lo fue, la quinta o sexta mujer en sacarse una oposición de la historia de España, su hermana fue una de las primeras en doctorarse. Imaginaos que si no era habitual para una mujer hacer una carrera, escribir una tesis doctoral era prácticamente inconcebible. Y la tesis doctoral de Matilde Moliner es sobre los procesos de independencia de Latinoamérica, es decir, el continente en el que su padre había desaparecido. Matilde Moliner dirigió las misiones pedagógicas en Madrid, fue muy amiga de Antonio Machado y cuando por fin pudo volver a trabajar después de ser represaliada por el régimen, se dedicó a enseñar geografía e historia, haciendo algo que hoy en día sigue siendo moderno, que es ella componía sus propios manuales. No utilizaba un libro de texto, sino que lo escribía ella misma, se inventaba los ejercicios del mismo modo que su hermana se inventaba los ejemplos de uso, y tenía una política pedagógica de cercanía, es decir, enseñaba la geografía y los puntos cardinales a partir del propio barrio y de la propia casa. Uno de los ejercicios que les mandaba a los chavales era que mirasen por la ventana de su cuarto y que pensaran qué ciudades, provincias, países y continentes estaban en la dirección por la que se miraba por la ventana de su cuarto. Entonces, ese tipo de criterio pedagógico de cercanía y al mismo tiempo sumamente moderno eran directamente revolucionarios en los años 50. Matilde Moliner encabezó un pequeño motín en su centro de enseñanza para que los bedeles dejaran de abrir la puerta y dijeran profesores la hora cuando había una profesora. Esta discusión de la feminización de los sustantivos, si todavía levanta ampollas, imaginaos en los años 50, en pleno franquismo, cuando Matilde Moliner se daba la vuelta y decía profesor no, profesora. Y consiguió que los bedeles llamasen profesoras a las profesoras. Es decir, toda la familia Moliner y toda la familia de su marido, Fernando Ramón, tenía algún tipo de militancia de distinto tipo. El hermano mayor de María Moliner, Enrique, se especializó en dar clases a familias obreras en las fábricas del metal, en la industria siderúrgica. Era profesor obrero. María Moliner hizo lo que ya sabemos y su hermana, lo que ya tenemos ahí cubierta como María y sus hermanos. El marido de María Moliner, Fernando Ramón, militó en Izquierda Republicana, quiero decir, en el partido así llamado, era catalán, y a la vez mantenía, y esto es muy interesante, mantenía una intensa labor de investigación en la física. Era profesor de física general y teórica y fue traductor y divulgador de Albert Einstein en España. La sanción que sufrió Fernando, el marido de María Moliner, fue más severa que la de ella. Fue inhabilitado varios años. Ambos quedaron inhabilitados para cargos públicos de por vida. Fernando había sido decano de la Universidad de Valencia durante la República y todos y cada uno de los hermanos, cónyuges y familiares más o menos cercanos de María y de Fernando fueron represaliados. Y es en esa situación, para que nos pongamos en contexto, de una mujer que ha tenido altos cargos en la administración pública, que era algo insólito en la época, una mujer por cuyas manos había pasado la política bibliotecaria de un país y que es degradada 18 niveles en el escalafón administrativo, que para una mujer era sumamente difícil, por no decir casi imposible. Y después de haber sido suspendida durante un par de años y de tener que combatir contra un pliego de cargos que era un verdadero horror en todos los sentidos, porque el pliego de cargos contra María Moliner estaba lleno de errores de ortografía y errores gramaticales, y ella tuvo que escribir un pliego de descargos para defenderse de las acusaciones. Cuando termina todo ese proceso y han pasado 2 años y ella puede volver a trabajar, vuelve al casillero de salida
vuelve al archivo de Hacienda y el lugar mayor al que puede aspirar después de eso, al final de los años 40, es decir, casi una década después de volver como una hormiguita a ascender parcialmente en el corazón, fue bibliotecaria de una escuela de ingeniería industrial de la que ella no sabía absolutamente nada y a la que ella, digamos, sutilmente desterrada para que no moleste. Es en ese lugar periférico, en una pequeña biblioteca de Madrid, ciudad a la que regresa en plena posguerra, a la ciudad de su infancia. En una biblioteca en la que no puede hacer prácticamente nada, no puede tomar decisiones porque no conoce la materia de ingeniería industrial. Y ella plantea, como tú dices, dos resistencias o dos batallas. Una pequeña y una grande, como siempre le gustó hacer a doña María Bolívar. Lo micro y lo macro. La pequeña es que consigue un muy modesto presupuesto para abrir colecciones de lengua, literatura e historia en ingeniería industrial. Es decir, inaugura la sección de humanidades en una biblioteca técnica. Y lo consigue. Y si vais ahora a la biblioteca de ingeniería industrial, se llama en realidad de ingenieros industriales, de Madrid, vais a ver una placa, unas pequeñas vitrinas y algunos homenajes a María Moliner que se hicieron en los años 90, después de ignorar su legado durante varias décadas. Hasta que un sucesor, un director, cuyo nombre no recuerdo, pero me gustaría recordar, dijo, bueno, que tuvimos a María Moliner dirigiendo esta biblioteca durante 24 años. El trabajo donde más tiempo pasó esa mujer en su vida fue en esa biblioteca de ingeniería industrial, que sigue existiendo, pero la planta donde estaba la biblioteca y su despacho ya no cumple las funciones que cumplía antes, así que lo único que se puede ver es una vitrina y una placa que le hace justicia. Esa es la pequeña batalla que plantea María Moliner en esa biblioteca. Y la grande es que ya que tiene, por fin, por única vez, tiempo libre, es por una vez que tiene un trabajo que no la absorbe, no la apasiona y no la coloniza, como eran las misiones pedagógicas, la inspección de bibliotecas rurales. Tiene un horario, digamos, ahora sí, de funcionaria, muy cómodo por la mañana, en un turno que no llegaba a las 8 horas. Ella decide entonces, junto con el hecho de que sus hijos ya estaban mayormente criados. Alejandro Pedregosa dijo el otro día una cosa que no tuve tiempo de matizar. Tuvimos una charla en la Feria del Libro y Alejandro, o Pepo, como le llamamos a amigos, que es autor de un libro precioso, complementario al mío, que se llama La cuidadora de palabras, y que es una preciosa biografía pensada para lectores infantiles y juveniles, con unas ilustraciones muy bonitas, muy bien escritas, y que es ideal para institutos, para colegios, etc. Pepo dijo una cosa el otro día con la que yo discrepo parcialmente. Dijo que hasta que no terminó de criar a sus hijos, María nos entregó una labor como la de hacer un diccionario. Eso es cierto, pero también es cierto que mientras sus hijos eran pequeños, ella se iba por los pueblos a cuidar las bibliotecas rurales, dirigió la Biblioteca Universitaria de Valencia, es decir, que anteriormente ella también me decía que era, como se dice hoy, una workaholic, también cuando tenía a los niños pequeños. La pregunta que se puede hacer de género es, entonces, ¿quién cuidaba a los niños? Respuesta, otras mujeres a las que ella les pagaba. Siempre había una mujer cuidando, no siempre fue ella. Eran chachas, personal doméstico, siempre había mujeres cuidando, no siempre fue María quien cuidó a sus hijos. Pero estuvo presente, sus hijos y sus nietos la recuerdan como una mujer cuidadora, pero no es que hasta que sus hijos no fueron mayores, doña María no se encargó. ¿No contacto con los hijos y con los nietos? No, con los hijos no, porque cuando empecé la investigación, ya no. 3 de ellos estaban muertos y Carmina, la tercera, ya tenía 90 y pico de años, pero sí con sus nietos. Con las nietas sí. Oye, mira, las palabras que transcribes del diccionario, ¿las tenías elegidas previamente o se fueron incorporadas? Porque las tienes en orden alfabético en la novela. Sí. Autoridad, amor, virginidad, bloquear, coito, culpa, cuidar, perdón, culpa, disfrutar, escribir, español, exilio, flaquear, felicidad, izquierdo, libre, matrimonio, mujer, orfandad, padre, patria, poesía, política, república, rojo, yugo y zurrar. Esas son las que incorporan. Ay, qué lindo que es que me permites hacer una película. Por cierto, con lo de autoridad, aparte de lo que has comentado, ¿tú crees que tenían en cuenta el diccionario de autoridades del siglo XVIII? Porque ella va a hacer uso del español hablado, pero no de las autoridades, porque en las autoridades se citaba a escritores que tenían... Claro. Pues
Por un lado, simplemente para cerrar la pregunta del parteaguas, Vale. mi intención era intervenir en ese imaginario. Es decir, ya que la memoria de María Moliner parece fatalmente limitada a su diccionario y que se la recuerda además trabajando en la cocina, es decir, relegada al ámbito doméstico y al rol tradicional, me pareció que un modo de proponer una memoria colectiva distinta era crear una ficción donde, a través del vínculo afectivo que se suele tener con los personajes de las historias que leemos o vemos, poder de algún modo modificar ese recuerdo colectivo en una pequeña medida. La ficción es una manera de recordar, pero también de intervenir en el imaginario. Me parecía que eso se podía lograr más eficazmente con una novela que con el enésimo artículo académico o con otra biografía al uso, porque eso ya lo hay y no parece haber permeado en la memoria colectiva. Y quizá contar historias es un modo como más cercano a la memoria colectiva. En cuanto a lo que comentas, una de las cosas que se hace en la novela, después de contar todos estos episodios de su vida que os he comentado, María estudiante, María trabajadora infantil, o mejor dicho, niña trabajadora, María docente, bibliotecaria, fundadora de bibliotecas, inspectora de bibliotecas rurales, María ciudadana represaliada por el régimen, María bibliotecaria desterrada en Madrid, y finalmente mujer que con 50 años y 4 hijos más o menos criados toma la decisión aparentemente insólita y quijotesca de escribir un diccionario desde la calle Don Quijote número 1 del barrio de Tetuán en Madrid. Cuando se llega a ese momento, en mi novela, me pongo a hacer algo que resultó ser un ejercicio lingüístico para mí muy divertido y también muy revelador, porque no era yo consciente hasta qué punto, cotejando el Moliner y el diccionario académico que manejó doña María, la 18ª edición del año 56, se puede interpretar el Moliner como un ejercicio de respuesta, de contestación sistemática al diccionario académico. María parece haber leído palabra por palabra el diccionario académico en orden alfabético y haberle enmendado la plana en la mayoría de las ocasiones a la Real Academia Española de la Lengua. Esto es así de la A a la Z. Cuando se leen en paralelo, como se propone en la novela, esto se vuelve asombrosamente claro. Seleccioné algunas de las palabras, lo que hice fue estudiarme su vida, recurriendo a todo lo que había, desde biografías oficiales, que hay dos, digo oficiales por lo menos como biografías de investigación al uso, ¿no? Con trabajo de campo, con entrevistas. También leí casi todos los artículos académicos que encontré en el ámbito de la lingüística y de la bibliotecología, vi los documentales que había, es decir, me empapé de todo lo que se sabe, cartas que dejó la autora, testimonios de la familia, especialmente de sus hijos Fernando, que es su segundo hijo, y de Carmina, que fue su tercera hija, y de lo que ha quedado también de testimonios de sus nietos, porque sus nietas ahora tienen, digo nietas porque están en contacto con 3 de ellas, 3 de sus nietas que tendrán, digamos, 60, 60 y pico de años. O sea, ya las nietas de María Moliner tienen algunas de ellas nietas. Y juntando todo eso, me puse a leer el diccionario de María Moliner en orden alfabético también, buscando las palabras que eran importantes para su vida. Empezando por la A de amor y terminando por la Z de zurrar, que era un verbo importante para la crianza y la enseñanza de la época, porque se enseñaba y se criaba zurrando. De hecho, en la A de amor, uno de los ejemplos de uso que había es los padres castigan a sus hijos con amor, es decir, les zurraban. Y María Moliner ejecutó una pequeña, gran intervención en el ejemplo académico y en lugar de inventarse el ejemplo como solía hacer, solamente le cambió una palabra, un verbo, y cambió el verbo castigar por el verbo corregir. Los padres corrigen a sus hijos con amor. Y en esa intervención maravillosa, y un poco juguetona, porque es buscar otro verbo con C, ¿no? Verbo con C que no sea castigar, pues corregir. Efectuó una corrección también amorosa en el diccionario. En el verbo zurrar, por ejemplo, si ibas a la sección académica, te encontrabas con algo bastante asombroso, y es que zurrar, que es una acción, estaba definida desde el punto de vista de quien sufría esa acción. La definición de zurrar era más bien la de ser zurrado. Y ahí hay como una especie de cuestión psicoanalítica, es decir, se filtró en el inconsciente de quien
definió el verbo zurrar una especie de memoria también de infancia de alguien a quien le había zurrado. La definición de zurrar en el diccionario académico es la definición de que te zurren, ¿no? De ser zurro. Bien, pues, me imagino la sonrisa triste y cómplice de María Moliner viendo que este pequeño error lingüístico, donde se da la definición pasiva de zurrar, es sintomática de qué crianza ha recibido o sufrido quien define las palabras. Bueno, pues me puse a elegir, hice un cuadro, ¿no? de doble entrada, o de triple entrada, mejor dicho, donde había una palabra, estaba la definición del diccionario académico, la definición del Moliner y algunos comentarios y notas que yo iba tomando. Y decidí seleccionar solo algunas de esas palabras en orden alfabético. Podían haber sido muchas más, pero tampoco quería resultar cansino, ¿no? Fatigar a quien leyera. Y elegí estas que has dicho tú: autoridad, amor, bikini. Podemos comentar algunas si quieres. No todas, porque son muchas. Pero bueno, vamos a pensar en las que tengan más que ver con el tema de la mesa, ¿no? y de la charla que hemos organizado aquí. Sí, claro. Sí, bueno, o madre en honor claro. a Pepa, que no está aquí. Eso es. Sí. Que es abuela, pero bueno. Esta es la más interesante e intensa de las misiones. Pues madre, ¿no? ¿Cómo? Que fue madre en su día. Que fue madre en su día y que ahora va a ser abuela, según he entendido bien, ¿no? Ha sido. Y que ha habido complicaciones en el parto. Pues mira, vamos a elegir entonces, en orden alfabético, vamos a elegir las que tengan, digamos, más carga social, ¿no? Y incluyendo, por supuesto, ahora la de mujer. Autoridad. En la definición de autoridad de la Real Academia del año 56, se decía que la autoridad podía ser congénita, ¿no? por cuna o nacimiento. Y luego se mencionaba el mérito. O sea, había como 3 supuestos de autoridad y el mérito era solo uno de ellos. Doña María retira un caso y añade otro. Quita la autoridad congénita por cuna, es decir, la de la monarquía, la de la nobleza. Fijaos qué intervenciones tan silenciosas y astutas, porque ella no explica nada, simplemente quita la autoridad por cuna y agrega la autoridad que un colectivo le otorga voluntariamente a alguien. Es decir, le quita la aristocracia y le añade la democracia. Pero no lo dice, simplemente lo hace. Pone un caso de autoridad democrática y lo hace en mitad de la dictadura. Y luego pone como ejemplos de uso, como se ha dicho, la autoridad del sacerdote, del jefe, del padre, del médico. Es decir, figuras importantes para su propia vida. Luego, bikini, que al entrada me da o sea, en la puerta del Ateneo me hiciste una broma con el bikini. La palabra bikini estaba ausente del diccionario y María Moliner la incluye por primera vez oficialmente en un diccionario de lengua castellana. El bikini, que venía de Francia, la palabra y la prenda, se puso de moda allí a finales de los años 40, se empezó a imponer en los medios en los años 50 y en los 60 era como la prenda, ¿no? De baño y de modelaje y del cine, y durante toda esa época estuvo prohibida en España. El bikini estuvo prohibido en las costas españolas, excepto algún que otro pueblo donde había demasiado turismo como para prohibirla, y no estaba en el diccionario académico. Y doña María la incluye y la define de modo muy pudoroso y muy pío para que la censura no actuase, y bueno, en el libro se cita la definición tan curiosa de la prenda inferior, donde se trataba de cubrir la unión de las piedras con la unión de las piernas con el cuerpo. La unión de las piernas con el cuerpo. Y pasó la censura. Luego está bloquear, de la que podemos hablar también, porque el verbo bloquear se define de manera neutra, como interceptar algo para que no llegue a su destino, y luego se dan 2 ejemplos. Bloquear una pelota en un juego o en un deporte, por ejemplo el fútbol, o bloquear una emisión de radio. Entonces, de nuevo nombra la censura, nombra un silencio. Habla del silencio en mitad de una sociedad donde se reprimía la palabra y el nombrar. Cuidar me parece también político, porque en los ejemplos de uso de cuidar, la Real Academia no nombraba al sujeto. Las acciones eran impersonales, se ejecutaban solas. Cuidar a los enfermos, cuidar a los niños. Y en los ejemplos de Moliner están las enfermeras cuidan a los enfermos, o la abuela cuida a los nietos.
Y entonces se ve como al visibilizar el sujeto de la acción se puede intervenir en política sin panfletos o sin grandes discursos. Culpa me interesa mucho también porque en el diccionario académico la culpa tenía que ver con la intención, con la voluntad de pecar o de infringir la ley. Y claro, siendo, a pesar de las jornadas andaluzas de psicoanálisis que se hicieron ya en los años 90, a pesar de eso, sabemos que no estamos... En el 98 cuando publicaste. Fíjate cuando publiqué mi primer libro, Sí, fíjate. en el 98. Sí, otro síntoma. A pesar de que justo en el Ateneo sí se habla de psicoanálisis y de estas cuestiones, sabemos que no estamos en el país y la ciudad más interesada en el inconsciente. Y entonces, claro, María Moliner percibe que la definición de culpa exculpaba a alguien en cuanto no tuviera intención. Entonces, por ejemplo, si yo te hacía daño o me cargo a alguien pero no era mi intención, entonces no tenía culpa ninguna. Y entonces la definición del Moliner era especialmente sutil y de nuevo muy a la vanguardia de la época porque introduce el matiz de que alguien puede ser culpable de sus actos con intención o sin ella. Es decir, se preguntaba de algún modo qué hay más allá de la voluntad, cuál es la culpa personal y colectiva inconsciente de alguien. Luego, en lo contrario estaba el disfrutar. Para culpa también está el disfrute. No había ejemplos de disfrutar en el diccionario académico. Y ella pone un montón. Disfrutar en la playa con los niños. Y me parecía bonito eso también, de decir, pongamos ejemplos del disfrute, ¿no? Alegría también, una Claro, época triste. exactamente. Luego en español, estamos yendo en orden alfabético, en español, en la definición académica, nombraba todos los lugares que había conquistado España. Español es una lengua que se habla en 2 puntos, y venían todos los lugares donde España había hecho una conquista. Y claro, no solamente era innecesario, porque no es una enciclopedia, sino un diccionario, sino que se caía en una contradicción. Porque ¿qué pasaba si en Japón, por ejemplo, alguien hablaba español? ¿No era aquello español? El español solo se habla en Filipinas y en Latinoamérica. ¿Qué pasa si alguien habla la lengua de Cervantes en un lugar donde no llegó el Imperio Español? ¿Eso no es lengua española? Entonces se incurría como en un error de concepto, con lo cual María Moliner elimina toda la enumeración geográfica, digamos imperial, y se queda con la definición de la lengua. Y así podemos ir avanzando, y en la izquierda es muy gracioso, porque la definición académica de izquierda en su sentido político, más allá de la lateralidad física, la academia decía algo así como, lo voy a citar textualmente para que no parezca que me lo estoy inventando, ¿verdad? Porque esto parece a veces inventado. La definición académica de izquierda en cuanto a preferencias políticas era la más exaltada y radical de ellas y que guarda menos respeto a las tradiciones del país. O sea que la izquierda odia a su país sistemáticamente, ¿no? Digo yo que fundar 200 bibliotecas no es precisamente fruto del odio al país. Es decir, alguien que funda bibliotecas rurales no parece precisamente odiar a su país, ¿no? Alguien que funda escuelas no parece odiar a su país. Porque en el exilio se defendía lo mismo que se defendía aquí. Las mismas autores, las mismas tradiciones, las mismas canciones, el mismo folclore. Así que ella tímidamente introduce la definición de sector político de ideas más progresivas. Hasta ahí llegó y coló. Y luego podemos llegar a Libre. En Libre, los ejemplos de uso de Libre de la academia. Fijaos cuáles son los ejemplos con los que María Moliner se encuentra en su diccionario del DRAE de la 18ª edición. Cuarta sección académica. Estoy citando textualmente. Licencioso, insubordinado. Libre es licencioso, insubordinado. Definición número 6. Disoluto, torpe, deshonesto. Son definiciones de Libre. Otra definición de Libre para el diccionario académico. Estado del que no está preso. Ojito. Ejemplo de uso. A los jóvenes les pierde la libertad. Les pierde la libertad. Bien. Ejemplos de María Moliner.
ella retira estos ejemplos y propone estos. Estuvo en la cárcel, pero ya está libre. Otro, definición, libre. Se aplica a la persona, nación, etcétera, que no está bajo el dominio de otra o sujeta a obediencia de otra. Por ejemplo, un país libre. Otra definición, se aplica a los países donde sus ciudadanos disfrutan los derechos que en los países no totalitarios les conceden las leyes. Moliner, año 66. Y redondea con un ejemplo que es político, pero de género, que es ejemplo de uso, de antónimo de libre, esclava de su casa. No parece las reflexiones de una mujer que trabaja en la cocina. Y ya vamos terminando. En mujer, el Drae ponía una retahíla completamente asombrosa, de refranes misóginos. Refranes que por lo menos yo ahora me diré, porque vamos a ver el turno de palabra ahora mismo para que ya lo vemos. Me gustaría saber si alguien ha escuchado, de la gente con memoria más larga de esta sala, si alguien ha escuchado estos refranes. Yo confieso que no, y María Moliner parecía no haberlos escuchado porque los quitó todos. En la 18ª edición de la Academia podías encontrar estos refranes para ilustrarte acerca de lo que es una mujer. A la mujer casada, el marido le basta. A la mujer loca, más le agrada el pandero que la toca. Con la mujer y el dinero no te burles, compañero. La mujer algareda nunca hace larga tela. La mujer honrada, la pierna quebrada y en casa. Esta sí, ¿verdad? Bien, ya le vamos uno. La mujer y la tela no la cates a la candela. La mujer y la pera, la que calla es buena. La mujer y la sardina de rostros en la ceniza, es decir, ¿no? Echada en el suelo, o sea, fregando, ¿no? Yendo las mujeres al mirandero, van al mentidero. O sea, ¿conocíais uno? Sí. También, o sea, También se le al marido le basta, ¿no? Claro, pero ella había vivido en muchas zonas, porque vivió en Castilla y León, en Murcia, en Valencia, en Aragón y en Madrid. Una de las sardinas más al norte, ¿no? Y ella, María Moliner, quita estos refranes y pone un ejemplo de mujer más contemporáneo que no está en el Drae, que es el de mujer fatal. Es la mujer que se divierte haciendo sufrir a los hombres. Y que es un personaje del cine que existía desde los años 20. Es decir, la mujer fatal llevaba 40 años existiendo como personaje y el Drae, que había tenido varias ediciones desde entonces, la femme fatal, no estaba en el diccionario. Y ella, fíjese, habiéndose una mujer muy poco fatal, porque la vida de María Moliner en este sentido fue bastante ordenada y tranquila, igual que no se puso un bikini, pero puso bikini y puso a mujer fatal. Y ya, claro, la de patria es genial, la de poesía es genial, la de política es Bueno, genial. pues se tiene que leer el libro también, ¿eh? Pero, digamos, todas y cada una de estas palabras, María Moliner interviene en ellas de forma asombrosa. Y fue un diccionario que tuvo mucho éxito, inmediato, como si hubiera nombrado, de ahí el nombre de esta mesa, ¿no? Como si hubiera nombrado muchos silencios, como si le hubiera dado la palabra a mucha gente que no la tenía, y tomando la palabra, no ya tanto, por supuesto, desde el matiz de género, sino también desde el matiz de clase, en el sentido de que el legado que deja el Moliner a efectos de sus ejemplos de uso es el del derecho de cada hablante a apropiarse de su lengua y a usarla en plenitud de facultades. El hecho de que, en lugar de ser un diccionario de autoridades, como tú me preguntabas, es un diccionario que a ella le gustaba mucho y que es el opuesto del Moliner. El diccionario de autoridades, el primer diccionario de la Academia del siglo XVIII, estaba exclusivamente formado por citas ilustres, lo cual es precioso, es un diccionario precioso. Y es un diccionario que tiene idea, digamos, del despotismo ilustrado, de lo que es la cultura, y el María Moliner apenas se le recuerdan ejemplos de autoridades, son todos ejemplos que ella escuchó en la calle, en la familia y en su cabeza. Y quizás el acto entonces más político sea el devolverle a una comunidad de hablantes un espejo donde la lengua es de todas las personas
y no solo de un comité de expertos al que ni siquiera ella pertenecía, primero porque no estudió filología y segundo porque nunca entró en la Real Academia Española. Esto es lo último que iba a contar y es conocida también por esto, en la memoria colectiva. María Moliner fue nominada oficialmente para ingresar en la Real Academia Española, institución con la que ella discutió incansablemente durante buena parte de su vida. Hubo ejemplos anteriores, mujeres de las que quizás se haya hablado aquí en el Ateneo antes: Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Concha Espina, Emilia Pardo Bazán. En la Feria del Libro se ha hecho una edición de una de sus novelas, ¿no? De Insolación, Insolaciones. Insolación. Sí. El sol andaba por ahí. Y todas estas mujeres intentaron entrar en la academia, pero hubo una diferencia, dos esenciales, entre María Moliner y sus antecesoras para el caso. El primero es que, a diferencia de esas mujeres, a María Moliner la fueron a buscar. Es decir, que no fue ella quien reclamó ingresar en la institución, como Emilia Pardo Bazán. No reclamó su derecho, sino que aquí la montaña fue a Mahoma. Fueron algunos de los académicos que, con mucho mérito y mucha capacidad de reconocimiento, Laín Entralgo, Damaso Alonso, Rafael Lapesa, fueron a proponerle que se convirtiese en candidata oficial por primera vez en más de 2 siglos y medio para la academia. Pero después había que someterse a una votación, que ella lamentablemente perdió. Pero la segunda diferencia es que todas las mujeres que he mencionado, excepto ella, eran mujeres de la aristocracia o de clase alta. De hecho, hubo una académica que no se la suele mencionar porque fue una académica honoraria, Isidra, y no recuerdo su nombre. Hay algún filólogo de la academia cuando le dicen que no entraban las mujeres, le digo, sí, estaba el ejemplo de Isidra, no sé qué, pero nunca leyó su discurso de ingreso, nunca participó de las sesiones, era un miembro de la nobleza y fue una especie de diploma. Hablamos de académicas del pleno derecho, es decir, de las que asisten a las reuniones, votan, opinan y son votadas, ¿no? Entonces, bueno, pues María Moliner fue la única mujer, digamos, trabajadora de clase media, si queremos, que aspiró a ingresar en la academia. Hubo una votación en el otoño del año 72, de 1972, votación en la que, para sorpresa de mucha gente, María Moliner no entra en la academia y se queda en tercer lugar en la votación. Quedó primero Emilio Larcos, gran filólogo, pero mucho más joven que ella y que tenía mucho más tiempo para esperar que ella. He leído, además, leí hace poco un artículo del colega, filólogo, lingüista, muy importante e influyente, que se ponía a reflexionar, para mí, sobre el sexo de los ángeles, diciendo qué hubiera pasado si María Moliner se hubiera presentado de nuevo a la votación, lo mismo entraba. Y claro, yo leyéndolo me preguntaba, ¿y por qué no se presentó otra vez Emilio Larcos, que tenía 20 años menos que ella y tenía más tiempo? ¿Por qué tenía que ser una señora de 70 y pico de años la que aspirase a un siguiente turno de votación? Su legado ya estaba cumplido, ella había publicado su obra en el diccionario, y Emilio Larcos no solo era mucho más joven, sino que tenía una obra en marcha. Era él el que tenía que esperar, no ella. Y en segundo lugar se quedó, y esto ya en la repanocha, palabra que no sé si está en el Moliner, José García Nieto. ¿Alguien lo recuerda? Habrá que, ¿no? Claro, con esfuerzo recordamos quién fue José García Nieto, un poeta que tuvo su repercusión en la época, un poeta, digamos, fíjese que en España, incluso en pleno franquismo, había grandes poetas. José Luis Rosales, de esta misma ciudad. Bueno, José García Nieto no era uno de ellos, pero era gran amigo de algunos académicos, incluyendo a Camilo José Cela, que de hecho se empeñó hasta que su amigo entró como tiempo después en la academia. Y María Moliner se quedó, por tanto, detrás de Emilio Larcos y de José García Nieto, que según la academia de la época había hecho méritos mayores que María Moliner por la lengua castellana o española. Esa votación fue tan escándalo, esa votación produjo tal perplejidad colectiva, que la próxima vez, la siguiente vez, muy pocos años después, 5 o 6, que la academia nominó a una mujer, se aseguró de que todas no fueran para que entrase. Y fue así como su amiga, Carmen Conde, la poeta, amiga personal de María Moliner, que había hecho campaña en los medios para que María Moliner entrase, pudo por fin ingresar en la academia en una votación en la que se impuso a Rosa Chacel, que podía perfectamente haber ingresado también. Entonces, lo hermoso de la derrota de María Moliner
Moliner es que propició una conquista colectiva. Fue la última vez que una mujer no pudo entrar por razones, digamos, de género, que fue discriminada por razones de género en una votación. Hay que decir que María Moliner no entró en la academia no solamente por ser una mujer, es una evidencia porque la academia llevaba 300 años rechazando a las mujeres. También deja de entrar por roja y se demuestra eso en cuanto a que en su trabajo, la llamaban la roja, no era una mujer, digamos, que tuviese una militancia sectaria o doctrinaria para nada, no tenía carnet, entonces evidentemente está identificada con la república y por eso la llamaban la roja en su trabajo. Pero también hay otras razones. El contenido de su diccionario, que era un desafío a la academia. Y a veces se omite esto, que es como la carta robada de Allan Poe, que está tan a la vista que no se menciona. No es que no se leyeron el diccionario porque lo escribió una mujer, es que se lo leyeron y no les gustó nada, porque se sintieron legítimamente cuestionados, porque muchos académicos, en efecto, sintieron que ese diccionario cuestionaba el contenido del diccionario, su ordenación, su estructura. Cambió hasta el orden alfabético. Ella retira el dígrafo che y el dígrafo elle del diccionario, y porque de algún modo cuestionaba también el propio funcionamiento de la academia que impedía que las mujeres pudiesen entrar en la institución. De manera que todo eso, sumado al hecho de que María Moliner no era una filóloga, no era una profesora universitaria que enseñase lengua, como era el caso de casi todos los académicos, que eran o escritores reputados, o filólogos y catedráticos, o ambas cosas. Por cierto, Emilio Larcos era hijo de un famoso catedrático, un famoso filólogo. Es decir, que ella era el colmo de las periferias, no era hijo de ningún catedrático, de hecho su padre la había abandonado, no era filóloga, era roja, era mujer y había escrito un diccionario sumamente rebelde. Es decir, que había muchas razones para que algunos académicos no tuviesen ningún interés en votar a María Moliner. Y a veces se simplifica diciendo, bueno, es que la subestimaban porque fuera una mujer. Yo creo que la leyeron muy atentamente y llegaron a la conclusión de que ni muertas. Bueno, ahora queréis intervenir, hacer alguna pregunta, alguna duda. Sí. A mí me gustaría saber cómo fue la acogida del diccionario en un comienzo en Latinoamérica o en otras zonas de habla hispana, filipina, no sé. Qué bien que preguntas eso, papá, porque es muy importante. Está genial. En el nombre del Padre contestamos esta pregunta. Primero empecemos por el principio, y es que esto no necesariamente tenga por qué conocerse en España. El diccionario de María Moliner es muy amado en toda Latinoamérica. En España, desde luego, es un objeto de adoración que se transmite de generación en generación y todo esto que ya sabéis. Pero me gustaría confirmar que en Latinoamérica sucede lo mismo. Quizás es un diccionario que se vincula menos con los tiempos de la República, pero se vincula más con la incomodidad que el diccionario de la Real Academia Española suele suscitar en cuanto a su, digamos, colonialismo o imperialismo lingüístico. Esto de llamar americanismos a todas las palabras que no se dicen en Madrid o Barcelona, por ejemplo. Si tomamos una estadística muy simple, las palabras que se usan en Latinoamérica corresponden al 90% de hablantes de nuestra lengua. Por lo tanto, el 90% de las palabras que usamos podrían ser americanismos. Y sin embargo, las palabras que se usan en Madrid o en Valladolid no se llaman españolismos en el diccionario. Entonces, esta cosa de dividir en dos la lengua, las palabras normales y las americanas, siendo las americanas mayoría, genera una jerarquía muy incómoda. Una cosa es decir, oye, esta palabra viene de Asturias, esta palabra viene de Andalucía, pero decir americanismo y no llamar de ningún modo a las palabras que no se dicen en Latinoamérica es un modo de marcar una jerarquía, ¿no? Lo normal es lo de aquí y lo demás es lo de allí. Desde estos pequeños detalles a el hecho de que, en general, la ortografía, la gramática, la sintaxis, todo, digamos, el aparato que tiene que ver con la normativa y la prescripción académica, está muy tomada en función del modelo de habla español en general y castellano-leonés en particular de España, hace que muchas veces el hablante de Latinoamérica, al consultar el diccionario, no se sienta especialmente reflejado o representado. Claro, el Draya, a pesar de sus flaquezas y de sus puntos cuestionables, es un monumento.
todos hemos y seguimos usando ese diccionario, que lo consulto muy a menudo, y María Moliner lo consultó más que nadie en la historia. No hay nadie que se haya leído el diccionario de la Academia entero más que María Moliner, pero había como huecos, silencios, incomodidades. Bueno, María Moliner viene a cumplir esa función en Latinoamérica. Mucha gente lo utiliza en lugar de, y no además de, el DRAE, y hasta el día de hoy es referencia. Cuando se publicó el diccionario de María Moliner tuvo mucho éxito no solamente en España, sino en el extranjero, en países de habla no hispana, por ejemplo Japón, por ejemplo Inglaterra, porque María Moliner se planteó hacer un diccionario de español para extranjeros en su primera instancia y estuvo 1 año o 2 dudando. Y aunque después finalmente se convirtió en un diccionario para hablantes nativos, tal y como lo conocemos, permanece en ese diccionario una cierta vocación de explicar la gramática, el uso y de ser sumamente pedagógico para quien no conoce del todo la lengua. Y en realidad nadie conoce del todo la lengua, las personas nativas tampoco. Y esto hizo que en Japón, por ejemplo, inmediatamente se convirtiese en escuelas de lengua española. No existía el Cervantes, por entonces, o sí existía, pero no funcionaba de la misma manera. Se convirtió en el diccionario de referencia. Y en Latinoamérica también. Así que desde su publicación, el Moliner ha tenido mucho predicamento y lo sigue teniendo. Tiene el problema ahora de que está agotado en Latinoamérica, y como no hay una versión digital que se pueda consultar, es muy caro. Pero para ponerte un ejemplo, cuando estuve presentando la novela en Bogotá, en una de las librerías a las que fui, había un Moliner puesto en la mesa junto a mi novela, y cuando terminó la presentación una señora vino y se compró el Moliner. Y cuando fui a presentar el libro a una librería de Villa Urquiza, en Buenos Aires, tenían el Moliner y como era muy caro, se lo compró un grupo de personas, como para compartir, ¿no? Y mucha gente me ha dicho, con mi primer sueldo me compré el Moliner. Es una cosa que he escuchado mucho, ¿no? Historias de cómo la gente consiguió el diccionario, cómo lo heredó de sus familiares, y en definitiva, el Moliner es un diccionario que propone una alternativa no tan centralista de lengua, y esto no es porque María Moliner conociese bien Latinoamérica, porque no la conoció bien, a diferencia de su hermana, que aunque no estuvo, leyó mucho sobre Latinoamérica, pero se debe a 2 razones, creo. Una es que, y esto es un dato muy importante que no se suele mencionar, mientras María Moliner escribía su diccionario, se estaba produciendo el boom de la literatura latinoamericana. Y ella era muy lectora de literatura contemporánea. Entonces, mientras ella pensaba qué le faltaba o qué podía corregirse del diccionario académico, estaba leyendo a García Márquez, a Borges, a Cortázar. Esto es un punto. Como pudo, digamos, llegarle parte de los vocablos latinoamericanos, aunque hay muchos que faltan, en el Moliner. Y lo segundo es que María Moliner, y por eso es importante conocer su vida para leer, digamos, con más conocimiento de causa su diccionario, María Moliner fue una española nómada. Es un diccionario escrito en Madrid, pero no es el diccionario de una madrileña. Ella nació en Aragón, se crió en Madrid, se volvió para Aragón, consiguió su primer empleo en Castilla y León, cerca de Valladolid, donde se supone que está la cuna del español normativo, pero inmediatamente la destinan a Murcia, cuya norma lingüística, igual que la andaluza, no es la más prestigiosa y la que más toma la academia. El murciano y el andaluz están siempre discriminados dentro de la escala de valores del castellano académico. Y ella es ahí donde conoce al padre de sus hijos, y aunque está unos pocos años en Murcia, son años importantísimos en su vida, los de Murcia. Y claro, pasar de Valladolid a Murcia es abrir el oído y escuchar fonéticas, léxicos e entonaciones muy distintas. Pero es que en Murcia, el hombre que conoce y con el que se casa es catalán. Y para Valencia que se van a criar a sus hijos. Y sus hijos se crían, entonces, en un entorno donde se habla un castellano un poco desdibujado de todas partes, y catalán o valenciano, como queramos llamarlo. Y es con todo este legado de distintas lenguas en casa y distintos tipos de castellano en la calle que ella se vuelve a Madrid y escribe un diccionario. Así que era una persona con el oído muy abierto para el castellano y que había hecho vida en distintos lugares. Y estoy seguro de que si María Moliner no se hubiese ido nunca de Madrid, habría construido otro tipo de diccionario un poco más dogmático, normativo o canónico. Y todas estas circunstancias, unidas al hecho, por supuesto,
de que fue una mujer y con una determinada ideología, hacen que en Latinoamérica se reciba con entusiasmo y casi te diría que con alivio. ¿Se publicó casi a la vez o pronto? Sí, o sea, Gredos, digamos, exportaba ejemplares. No te puedo dar los datos de hasta qué punto, pero el Moliner nunca dejó, digamos, de editarse y reeditarse, igual que el resto de libros de Gredos, porque María Moliner tuvo la suerte de que lo publicara, y esto es mérito de Damos Alonso, que es un personaje de la novela importante en la trama. La editorial Gredos, no solamente la editorial del diccionario, cualquiera que haya estudiado filología de las personas aquí presentes habrá trabajado con un montón de manuales de Gredos. Amarillo. Los libros amarillos cremita que tuvieran. Entonces, claro, eran libros que iban para Latinoamérica. Es más, Damaso Alonso en persona fue bastante a Buenos Aires, por ejemplo, y había una relación fuerte entre la academia española y latinoamericana de la época. Precisamente la academia española tenía interés en eso para mantener como una especie de vigilancia colonial sobre la academia, de manera que esos libros viajaban, entre ellos estaba el María Moliner. Sí. Gracias, Andrés, por el libro, por la magnífica exposición que ha hecho. Personalmente no conocía nada de María Moliner. Tenemos su diccionario en casa porque al ser profesor de francés, filólogos, pues nos venía muy bien por las insuficiencias que has destacado del diccionario de la academia. Y me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del diccionario de la RAE, que en realidad en muchos casos no definen, dan un sinónimo, vas para acá para allá y no te has enterado. Se llama círculo vicioso, eso digo en lexicografía también. Totalmente. Cuando una palabra le pasa la pelota a la otra, no tiene ninguna que definir. Entonces mi pregunta era... María Moliner odiaba eso. Sí, efectivamente. Nosotros que manejábamos diccionarios franceses como el Petit Robert, veíamos absolutamente la diferencia, que el diccionario francés es el Petit Robert, el diccionario de la Academia Francesa. Explica, te ayuda a entender algo y el sinónimo lo define de modo diferente y te ayuda a entender las diferencias de uso y de acepciones. Entonces yo pensaba que es que ahora que María Moliner había cogido esa técnica de definir, de explicar, de hacer ver el sentido también la gran ventaja de consultar el diccionario de María Moliner es que te enterabas de lo que significaba una cosa la que utilizas luego tú. Pensaba que venía, pues que igual había utilizado diccionario francés o inglés, donde esa técnica era usual. Por lo que me has explicado ahí, eso que venía también de su experiencia vital, de su sentido pedagógico y su sentido de popularizar, ¿no? Y luego lo otro que has dicho me ha encantado también, la oposición a María Moliner es que está en la posición de que la lengua no es de las autoridades, es del pueblo, y eso para las autoridades les destroza completamente el siglo. Bueno, muy valiosa tu intervención, te lo agradezco mucho por muchas razones. Primero, el Petit Robert es ligeramente posterior al Moliner, así que no se pudo inspirar en él, pero sí se inspiró en la lexicografía francesa e inglesa. María Moliner sabía francés y sabía inglés, y su marido, por razones académicas, al ser físico, sabía alemán. O sea que sabemos una familia de como mínimo, aparte de evidentemente español o castellano, sabían catalán, español, francés, francés, inglés, alemán, catalán y, por supuesto, castellano. Entonces ella estaba muy atenta a los diccionarios en otras lenguas, específicamente el francés y el inglés. Y su hijo Fernando, cada vez que venía de Londres, a donde se autoexilió, digamos, le traía un diccionario en inglés, y hubo un diccionario muy importante para ella que se llamó, y es un diccionario que sigue existiendo, el Learner's Dictionary, o sea, el diccionario para aprendices o principiantes, Learner's Dictionary. Y ella tomó varias ideas de ese diccionario y también hizo diccionarios en francés. Una de las cosas cosmopolitas que hizo María Moliner es, aparte de tener ideas propias sobre cómo podía ser un diccionario para que fuese más práctico, más inteligible, como tú decías, era que reunió distintos aciertos de diccionarios en otras lenguas que ella coleccionaba, así que es una síntesis de buenas ideas de tradiciones lexicográficas distintas. Tanto es así que conocéis el diccionario Collins en inglés, ¿no? Que sigue siendo una referencia, están el Oxford y el Collins, ¿no? Sabéis que además el inglés, a diferencia del francés y el español, no tienen academia de la lengua.
En francés está la Académie Française, nosotros tenemos la Real Academia y no tienen nada. Entonces, los diccionarios, y eso es, dicho técnico, dicho filológicamente, no tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los diccionarios en inglés son especialmente importantes para la lengua inglesa porque cumplen más funciones. Entonces, el Norton, el Oxford, el Collins, son diccionarios sobre los que reposa buena parte de las responsabilidades de pedagogía respecto, claro, porque la idea de tener academias son lenguas, digamos, que han tenido la política colonial en distintos territorios, ¿no? Y quizás porque rápidamente la colonia de Inglaterra, Estados Unidos, superó en fuerza militar, económica y cultural, Inglaterra ya no pudo, no quiso, no supo crear un órgano de supervisión de la lengua, ¿no? Y el autor del Collins, que publicó su diccionario famoso un poco después, el Moliner, ¿sí? El Moliner es anterior al Collins y al Petit Robert. Mientras estaba trabajando en su diccionario, él en un departamento de filología hispánica, leyó el Moliner y escribió una reseña en una revista académica británica diciendo que era el mejor diccionario que había leído en su vida, el autor del Collins. Y mientras las críticas en España eran un poco, bueno, sí, pero está bien, pero le falta esto, está bien, pero es un poco raro, el autor del Collins dijo que es el mejor diccionario que he visto. Y el Collins toma ideas del Moliner. Y una cuestión francesa curiosa es que la Académie Française era y sigue siendo incluso más conservadora que la Real Academia Española. Esto hay que decirlo porque la Academia Española no solamente ha hecho barbaridades, también ha tenido grandes aciertos. Por ejemplo, nuestra ortografía. La ortografía del español, aunque se quejaban García Márquez y Andrés Bello y Juan Ramón Jiménez, y se preguntaban para qué se llama la H, la diferencia entre la V y la B, aunque la ortografía del español se quedó a medio camino entre ser totalmente fonética, es decir, que se representara tal y como se escuchaba, hizo un camino bastante grande y tiene un sistema vocálico facilísimo, 5 sonidos, 4 signos, es el sistema vocálico más simple que existe, y por eso el Esperanto, que es este Frankenstein de lenguas, el sistema vocálico del Esperanto es el del español, porque no puede ser más simple. Y la ortografía en español es relativamente simple. Si quitamos la ZS, VB y la H, es bastante intuitiva la ortografía. La ortografía del francés intuitiva no es. Y está llena de triptongos y de fonemas complicados. Entonces, ¿cómo? Acento para acá, para allá. Los acentos, el circunflejo, el agudo. Tú que sabes más que nosotros de esto, sabrás hasta qué punto no ya los estudiantes extranjeros, que son, lo damos por perdidos, sino los estudiantes nativos del francés tienen muy serios problemas, incluso en nivel universitario, donde comentaban colegas que para la ortografía es su lengua materna, ¿no? Entonces, la razón de esto es que la Académie Française tomó decisiones ortográficas muy conservadoras y latinizantes para mantenerse lo más cerca posible de la ortografía etimológica. Y la Real Academia Española, sobre todo la del Diccionario de Autoridad del siglo XVIII, tomó algunas decisiones bastante modernas que nos facilitaron la vida a todos, incluyendo a María Moliner. De hecho, en la Academia Española hubo un gesto hermoso en la República, el que se da cuenta en la novela, muy digno. O sea, que la Academia Española no solamente una institución villana y retrógrada, la Academia es compleja y contradictoria como nuestro propio país, que hay ideologías de distinto tipo, hay fricciones internas, hay opiniones, divergencias. Menéndez Pidal, el gran filólogo, quizás el mayor filólogo de la historia de España, probablemente. Yo soy bastante admirador de Menéndez Pidal y creo que siempre vale la pena reivindicarlo. Menéndez Pidal era director de la Academia y cuando terminó la Guerra Civil se exilió, como muchísimos académicos de la Academia. Sus compañeros lo votan de nuevo y le piden que vuelva a dirigir la institución. Y Menéndez Pidal pone una condición épica para mí, que se ejecutó, que se aceptó. Y es que los asientos de los académicos, lo digo en masculino porque académica no viene, los asientos de los académicos que estaban en el exilio permanecieran vacíos hasta su regreso o hasta su muerte. Asientos vacíos. Nombrando un silencio que fuera de la academia no se podía nombrar. Y sus compañeros aceptaron por mayoría.
Y Menem Espiral volvió a dirigir la academia porque hubo un montón de asientos vacíos. Esto también es la realidad española, hay que decirlo porque si no se simplifica en una caricatura la institución, y yo como filólogo intento no hacer eso. Y la academia francesa tardó más que la española en incluir a una mujer. Y siempre los académicos de España decían, ¿pero por qué tenemos que meter a una mujer en la academia si en Francia no la han metido? Y es ahí donde la novela María Moliner dice, o sea que de Francia solo podemos copiar lo malo. En Francia hay una república, ¿a qué no la queréis? ¿No? En Francia hay unas políticas culturales públicas inmensas, ¿a qué no la queréis? A que en Francia hay educación laica, ¿a que no la queréis? Ahora, si en la Academia Francesa no hay una mujer, entonces estamos bien, ¿no? Pero es verdad que la Academia Francesa es una institución mucho menos interesante que la Academia Española. Ha producido 3 o 4 diccionarios en toda su historia, o sea, son lentorros. Es una especie de salón de la fama donde grandes escritores y escritoras ingresan, son ungidos de laureles, pero no tiene una producción lingüística y lexicográfica tan intensa como la Academia Española. Así que aunque parezca mentira, y aunque las políticas culturales públicas de Francia hayan sido tradicionalmente superiores a las de España, hay que decir en honor a la verdad que la Real Academia Española es una institución bastante más interesante y activa que la Academia Francesa. Puedo añadir una cosilla. La diferencia es que academias de la lengua española hay en casi todos los países sudamericanos. Academia de la lengua francesa solo hay en Bélgica, en Canadá, en Suiza, en Luxemburgo no hay. Ellos se erigen como la norma absoluta del francés de París. La primera gramática de la Academia Francesa, publicada en 1932. 1932. Se tardaron un poco de siglos, ¿no? 3 siglos hacer una gramática. En portugués hay 2 hasta ortografías reconocidas diferentes en Portugal y Brasil. Sí, y de hecho eso se ha reconocido oficial y definitivamente hace relativamente poco. Y de hecho, cuando se traduce una obra en portugués, se hace la traducción en Brasil y en Portugal. No es que se edita o se corrige, eso sí se hace en inglés. Se hace lo que ellos llaman la americanization, o sea, si la traducción es británica, la americanizan un poco, y si es americana y se publica en Inglaterra, les meten lo que ellos llaman Briticisms. No es que la adaptan, sino que son 2 personas distintas que traducen, ¿no? Claro, eso es lo que trata de evitar la academia, en cierto modo, con relativo éxito, pero claro, la academia ha hecho un intento ya de más de un siglo de vigilar / federalizar el funcionamiento de las academias de la lengua, que son ahora 20 y pico, ¿no? Primero fueron subalternas y ahora se supone que son en pie de igualdad, pero bueno, hasta el día de hoy te imaginarás que la Academia de la Lengua Ecuatoriana no tiene la influencia del diccionario que tiene la Academia de la Lengua en Madrid, ¿no? O sea, que no es que haya, digamos, una especie de equitatividad, pero sí la Academia ha hecho ciertos esfuerzos por colectivizar su funcionamiento, ¿no? Bueno, yo utilizo el término panhispánico, claro. Exacto. Las políticas panhispánicas que empezaron, son más del siglo XXI, ¿no? Es como un intento del siglo XXI de buscar como una norma no en sentido de regla, sino de uso, que sea compartible entre todos los países de habla castellana. Eso es un tira y afloja que es imposible de llegar a eso, pero bueno, es un intento interesante, desjerarquizando por un lado y ampliando la norma de la lengua. El concepto colonial que había. ¿Cómo? El concepto colonial que hacía referencia, que ya no mencionaba. Claro. A mencionarte, pues en mucho rollo cultural, que tiene siempre que pensar cómo la Academia Francesa nombra académico a Marc Ayuso. Sí, mucho rollo. Yo no entendía nunca. Que siempre hablaba muy bien de Madame Bovary, pero yo no justifique. Bueno, es una que una palabra así que dicen que aquí toma una. Claro. Bueno, eso como. Eso sí, y también en la Academia Francesa han nombrado a gente que no eran hablantes nativos. De hecho, hubo un escritor argentino llamado Héctor Bianchotti que formó parte también, aunque Bianchotti sí escribía en francés, o sea,
empezó a escribir en francés. Bueno, la razón es que precisamente son distinciones honorarias, es decir, la actividad de los académicos de la Académie Française no es pensar en la ortografía, la gramática, el léxico, es una especie de distinción honorífica que te obliga a muy poco, y como no hay casi producción lexicográfica, si tú has contribuido a la cultura francesa de algún modo, y tú has mencionado una de esas contribuciones, si has contribuido a los estudios de Flaubert y de Madame de Bovary, pues o te han traducido mucho en Francia y has tenido predicamento en Francia. Por ejemplo, Borges podría haber sido académico de la Academia Francesa también, porque sus libros de la Pléiade se leían muchísimo y podría haber sido perfectamente. No es paralelo el funcionamiento ahí y aquí. Entonces, cualquier persona de relevancia cultural o literaria en Francia podría ingresar a la institución. ¿Quería decir algo? Sí. Bueno, lo primero felicitarte y darte las gracias porque me ha encantado la conferencia. Estuve también el otro día en la Feria del Libro y si no tuviese María Moliner me lo compraría, aparte de tu novela, ¿no? Quería, como has explorado tanto el personaje de María Moliner, quería pues preguntarte por una curiosidad y si has encontrado algo en relación con cómo ella miraba nuestra lengua desde la perspectiva de género, ¿no? Si era crítica con el tema de cómo es el castellano en ese sentido, el español en ese sentido o no. Sin duda que sí, pero no solamente en la forma o en la morfología, sino en la definición de las palabras, en los ejemplos de uso. Claro, hay que revisar todos los ejemplos, ¿no? Claro, tú me habías comentado lo de madre, por ejemplo, ¿no? Madre para la Real Academia Española durante 2 siglos y medio se definía como entra que ha parido. Y cuando te ibas a parir, la definición de parir era expulsar o expeler a la cría. Entonces, la definición de madre era una hembra que expelía o expulsaba a su cría. Y cuando te ibas a las otras acepciones, no había ninguna que pareciera especialmente diseñada para seres humanos o para mujeres. Pero es que además la definición era sumamente biologicista, porque se trataba solamente de parir, que no digo yo, no seré yo quien diga que no es un gran trabajo parir, pero que luego tienes que criar durante toda la vida. Es decir, que no eres madre solo porque has parido, sino también porque has cuidado, has criado, has acompañado, es decir, todo eso es maternal, ¿no? Y en la definición de la academia, eso no venía como que lo echabas fuera y ya. Pero es que además, desde el punto de vista obstétrico, tú puedes parir sin expulsar. Entonces digo, no sabes mejor que yo. Entonces, ¿qué pasa? Que doña María Moliner ve todo esto y elimina la definición que había en la academia y sustituye hembra por mujer, que era lo primero, y luego en vez de parir, expulsar, expeler, pone mujer que tiene o ha tenido hijos. Y al elegir el verbo tener, lo que elige es un verbo universal, amplio, digamos, inclusivo en el sentido de que cada cual tiene materna o paterna, en mi caso, a sus criaturas como puede o decide, sin necesidad de meterte en cuestiones de cómo se debe parir, cuál es el parto natural, etc. Y además utilizaba un pretérito, introducía este pretérito de tiene o ha tenido, que es muy conmovedor para el caso de una mujer que perdió a su primera hija al poco tiempo de parirla, una hija que se llamó María, y como ella, y que era además su primera hija. O sea, perdió no a una hija, a su primera hija, lo cual debió de ser un trauma enorme para ella. De hecho, consta como dato, cuando en la época las bajas por maternidad, una trabajadora no existían, y ya las bajas por depresión, ni te cuento, y ella estuvo, por primera y única vez en su vida, varios meses sin trabajar después de eso. Era licencia médica la llamada. Y creo que el único periodo de su vida en que estuvo meses sin ir a trabajar, desde los 12 hasta los 70 años, fue después de perder a María. Entonces, cuando ella dice mujer que tiene o ha tenido hijos, es una madre, estaba, digamos, nombrando, se estaba autorretratando, estaba nombrando un tabú en todas las lenguas, porque no tenemos una palabra para la orfandad inversa. Cuando pierdes a un progenitor, eres huérfana, y si pierdes a un hijo, ¿qué eres? No hay palabra. No hay palabras. En ningún idioma. En casi ningún idioma existe esa palabra. En ninguna lengua romance que yo sepa se está proponiendo un neologismo que es huerfilia, estar huérfilos, que es, desde el punto de vista etimológico es perfecta, o sea que podría, o sea, formalmente es correcta, hay que ver si se usa, porque si la gente no la usa nunca debería entrar en el diccionario, ¿no? Pero
veremos si algún día le decimos que María Moliner se quedó huérfina de su primera hija, ¿no? Pero hay innumerables ejemplos de eso. A veces usaba femeninos en la academia, no estaban, pero digamos, la cuestión del feminizar un sustantivo es la más superficial de las muchas luchas de género que puede haber en las lenguas, ¿no? El uso y las acepciones son tan o más importantes, ¿no? Y es verdad que hay algunos usos femeninos en su diccionario que no están en la academia, pero digamos, si lo comparamos con la atención, digamos, ideológicamente de género que da a las acepciones y los ejemplos de uso, es una barbaridad. Lo que hay es la definición de padre, de madre, de mujer, de cuidado, vamos, es una cosa sistemática. Es muy notoria cuando te lo lees de cabo a rabo el diccionario. Bueno, yo creo que ya vamos a ir. O puedo leer media página que se me quedó pendiente, porque es que cuando hablabas de los círculos viciosos, me acordé de un pasaje inventado, pero verosímil, de la novela, en que, muchísimas gracias, en que ella está dando clase en la escuela que ha fundado, en la escuela Cosío, y está tratando de usar el DRAE pues, para enseñar el significado de las palabras, ¿no? Y dice, muy bien, Antoñito, ¿y qué quiere decir exuberante? Le juro que esa me la sabía, profe. Pues para algo está el diccionario. Voy. Abundante y copioso en exceso. ¿Y qué quiere decir copioso, Antoñito? Ni idea. ¿Que se copia mucho? Lee de nuevo y trata de adivinar. Abundante y copioso en exceso. Lo mismo que abundante, bravo. ¿Y por qué las dos cosas? Eso, profe, ¿por qué? ¿Te suena redundancia? Me suena. A ver, Maribí, mientras tu compañero busca esa palabra, dudábamos también de conjetura. ¿Se te ocurre algo? Sí. ¿Qué? Que sí, que dudo. Antoñito, pásale el diccionario, por favor. Conato, condecorar, ay, qué nervios. Congregación, conífera, aquí, conjetura. Juicio probable que se forma de las cosas o acaecimientos por las señales que se ven o observan. Listo. Perfecto. ¿Alguna duda, Maribí? No, profe. Bueno, ¿y acaecimientos qué sería? Y así, pues pasaba el día entero tratando de usar el diccionario. Muy bien. Porque yo siempre me confundo con tu apellido, que tu padre me sale a lo inglés. ¿Qué envidias de Paul Newman? ¿Qué opina de Tío Paul Newman? No, que qué envidias. No, ¿qué envidia de Tío Paul Newman? Porque siempre nos confundimos con el apellido. Bueno, a ver, mi padre y yo no hemos tenido la carrera cinematográfica y después nuestras películas pues no han sido tan No sé si taquilleras, tu padre tendrá el mismo. ¿A usted también le confunden el apellido? Hace una semana me han entrevistado en Hacer, una clase que yo tenía, y el periodista dijo, tenemos aquí a Víctor Neumann, el padre de Ernest Neumann. Esto hace una semana. O sea que... Es la oportunidad con algo. Perdón, tu pregunta parece como nos escriben con mucha frecuencia con la W, que es incorrecto. Yo acostumbraba a decir cuando llegamos a España que mi primo Paul se cambió el apellido, se puso la W, cansado que le preguntaran si era primo mío o pariente mío. Y ahí la gente se acordaba. Ay, qué bueno. Hablando de... Era por terminar con algo. Pues yo quería mencionar algo de parentesco, que igual no es tan alegre, pero creo que es como necesario. Y es que, y vuelvo a una de las primeras preguntas o comentarios que me hiciste, que era la familia de María Moliner, ¿no? De sus hijos, sus nietos, ¿no? Como comentaba, ella tuvo 5 hijos y sobrevivieron 4. En orden cronológico, Enrique, Fernando, Carmina y Pedro. Esos 4 hijos tuvieron o le dieron 13 nietos, distribuidos bastante equitativamente. O sea, una familia creativa y procreadora, ¿no? Y de esos 13 nietos yo estaba en contacto con 3 de esas nietas. Y una de ellas
me contó que sigue viviendo, y esto yo no lo sabía, ¿verdad?, en la misma casa donde doña María escribió su diccionario, en el apartamento de la calle Don Quijote número 1. Yo asumí que cuando ella se mudó a la calle Moguer, cerca del barrio de Ciudad Universitaria, habían dejado el piso, pero se conoce que consiguieron comprarlo y se lo legaron a hijos, nietos, etc. Y me contó ella y me contó su marido, que es profesor y también creo que ha tenido algún tipo de cargo político en Madrid, me dijo que después de la publicación del libro, por eso, uniendo las preguntas, para mi alivio parece que les había gustado, era una lectura que les había transmitido emoción y bueno, se habían sentido respetados, que a mí me importaba mucho eso, ¿no? Porque escriba sobre tu abuela es raro, ¿no? Es verdad que su abuela es un personaje histórico y público y por lo tanto no solamente le pertenece a la familia, pero yo no quería que se sintieran incómodos o violentados a la hora de leer acerca de la vida de un ser querido cercano que, a diferencia de quienes estamos aquí, la trataron personalmente. O sea, yo pensaba que sería alguien que estuvo en el regazo de María Moliner cuando escribo un libro sobre él. Y me contaron, y esto me produjo alegría, alivio, emoción y también un poco de indignación. Me contó que iban a emprender a partir de la publicación del libro una campaña para reclamar una placa en la calle Don Quijote número 1, porque no hay nada que recuerde que en esa calle, en esa casa, la lexicógrafa más importante de todos los tiempos, de todas las lenguas, de todos los países. No hay ningún caso de ninguna mujer como ella, que yo sepa, en ninguna época, en ningún lugar del mundo. La lexicógrafa más importante de todos los tiempos escribió el que para muchos de nosotros es el mejor diccionario de la historia de nuestra lengua, en la calle que nombra al personaje más universal de la historia de la cultura en nuestra lengua, y no hay una placa. Para pensar también un poco a qué le ponemos placas y a qué dejamos de ponerlo, y esto nos devuelve al título de la mesa, las palabras y los silencios. Está bien ponerle una placa a ese silencio. A ver si lo conseguimos. Vamos a ver firmas. Este lo tenía para quedarse en el anterior. Pero dice firmas para pedir la placa, ¿no? Seguro que se podría enseñarse. Ya se podrá la campaña. Solo tenemos que dirigirnos a las instituciones madrileñas que están deseando y... Pero sí, hay que dirigirse a ellas. Ya tenemos, claro. Esta es una buena idea. La Ateneo de Madrid. Esto es una gran idea. ¿Por qué no lideran la Ateneo de Granada la campaña para que la Federación de Ateneos? No, pues ¿por qué no nos movemos? Sí, claro. Gran idea.